Tutorial número 6 de JavaScript. Funciones en JavaScript. Definición. Es un fragmento del código que puede ser invocado para realizar tareas o devolver un resultado. Son una serie de instrucciones que realizan una determinada tarea. Características. Las funciones son trozos de código que tienen un nombre y que podemos utilizar en cualquier parte de nuestro código con una llamada directa. Este es un buen ejemplo. Como veis aquí, las funciones se declaran con la palabra reservada function, como veis aquí. Luego se pone el nombre de la función. También hay funciones que no tienen nombre o que no se les pone nombre, y estas funciones se llaman funciones anónimas. Después, entre paréntesis, se le ponen los parámetros, en este caso nombre, apellido y edad. También las funciones pueden ir sin parámetros. Entre llaves, el código que se va a ejecutar o que se va a procesar en la función. En este caso, como veis, es un return, el cual retorna el contenido de los parámetros nombre, apellido y edad que le damos fuera de la función. Bien, se le puede llamar a la función directamente poniendo el nombre de la función y en este caso los parámetros, o bien se la puede meter, como en este caso, en un alert, y dentro de ese alert tener la llamada de la función, como ocurre aquí. Por tanto, al llamar en este alert a esta función, lo que hace es asignar los valores, en este caso Pepito, Pérez y 25, a los parámetros que hemos definido anteriormente en la función, en este caso nombre, apellido y edad. Por tanto, volvemos a repasar. Definimos los parámetros nombre, apellido y edad en la función, y desde fuera hacemos la llamada a la misma y le introducimos los valores de los parámetros nombre, apellido y edad, como hemos comentado. Funciones sin parámetros. Ya hemos comentado antes que no son obligatorios los parámetros. Aquí tenemos un ejemplo en el que, como vemos, se puede meter la función en una variable. Tenemos function y el nombre de la variable dep variable. Y dentro de la función tenemos variable igual a true, return variable, retorna el valor de la variable. Y luego, como veis aquí, fuera de la función, en una variable, introducimos la llamada a la variable. Este tipo de ejemplos sirven para cuando en un proceso de nuestra aplicación tengamos que utilizar esa variable o el valor del resultado de la ejecución de las instrucciones que vienen dentro de la variable. Aquí vemos otro ejemplo en el que se puede utilizar en una condicional la llamada de la variable como un operador. Aquí lo veis en el if. En este if veis que metemos la llamada a la función, con lo cual, al llegar al condicional if, lo primero que hace es ir, en este caso, a la función, ejecutar todo el código que tenga la función y luego vuelve al if.
Funciones recursivas. Las funciones recursivas son aquellas que se llaman a sí mismas. Aquí tenemos un ejemplo, una función llamada factorial con un parámetro número y dentro de la función un condicional en el que dice si if número igual a 1 o número igual a 0. Retorna 1, si no, retorna el número multiplicado por la función. El resultado sería, en este caso, multiplica por el resultado que haya en todo el proceso de código que se haga la función, más el número menos 1. Luego tenemos un document write en el que introducimos la función y le llamamos a la función y damos el valor al parámetro número. Por tanto, como veis en este ejemplo, en estas funciones recursivas, estamos viendo que la función o la llamada a la función se puede hacer de diferentes maneras. O se puede llamar por separado sola, o se puede meter una condicional, o se puede hacer operaciones aritméticas con esa llamada a la función. Tutorial número 6 de JavaScript. Práctica. Bien, aquí vamos a hacer dos aplicaciones. Una, como estáis viendo aquí, con parámetros, y aquí tenemos el archivo de la misma aplicación que vamos a hacer, pero sin parámetros. Va a ser la misma, pero una con parámetros y sin parámetros. Aquí tenemos el archivo index, HTML, y aquí, como veis, como siempre, desde que hemos empezado el curso, lo ponemos directamente en un archivo aparte de JavaScript. Entonces vamos a empezar con la primera aplicación, que es con parámetros. Esta aplicación va a ser la tabla de multiplicar y lo que vamos a hacer es asignar el valor de la tabla que queremos que se refleje. Es decir, tenemos una variable x en la que vamos a introducir con un prompt el valor de la tabla de multiplicar que queremos que se visualice, sea la del 2, la del 3, la del 1, la del 10. Vamos a introducirlo con el valor x. Después aquí vamos a llamar a la función y vamos a asignarle ese valor x a la función. Este valor x va a ser el del parámetro. Irá a la función que estamos viendo y el valor x lo asignará al parámetro número 1. Aquí dentro de la función tenemos un for en el que va a ir incrementando uno por uno el valor de i, y aquí en la variable resultado pondremos el valor de número, que es el que hemos introducido con el prompt, que es el de la tabla de multiplicar que queremos ver o reflejar, y el valor de i, que se irá incrementando. Con lo cual, si ponemos la tabla del 2, sería el número 1 sería el 2, siempre fijo, y i sería ir incrementando 1, 2, 3, 4, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, así sucesivamente. Y aquí tenemos el document write en el que reflejaremos los resultados de la tabla, desde el 2, de la tabla del 2, o del número que nosotros queramos, incrementado hasta el 10, del 1 al 10. Vamos a ver el ejemplo. Le ponemos la tabla del 4, el número, la tabla del 4, y aceptamos. Y como veis aquí sale la tabla del 4. 4 por 0 es 0, 4 por 1 es 4, 4 por 2 es 8, 4 por 3 es 12, 4 por 4 es 16. En la siguiente es la misma aplicación, pero sin parámetros.
Vamos a comentar esto. Como veis, no hemos comentado lo de los comentarios. Acordaros que en HTML los comentarios se ponen así. Signo menor, interrogante para abajo y 2 rayitas. Y luego, para finalizar el comentario, se ponen 2 rayas y el signo mayor. Descomentamos esto. Y vamos a grabar. Vamos aquí. Grabamos. Bien. Pues aquí es lo mismo. Como veis aquí, es el mismo sistema. La diferencia es que antes lo hemos hecho con un parámetro en la función y ahora sin parámetros. Como veis, la diferencia es que aquí introducimos todos los valores ya en la función y luego la llamamos desde fuera. Y que el prompt se mete dentro de la función y cuando hay parámetros se tiene que hacer desde fuera. Es la única diferencia. El resto es lo mismo. Capturamos el valor del prompt, que es el número de la tabla que queremos generar, y luego ya en un bucle for generamos la tabla del número que queremos generar. Vamos a ver el ejemplo. Introduce el número, introducimos la tabla del 5, damos a aceptar y sale la tabla del 5, 5 por 0, 0, 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 20, hasta el 5 de 50.